realmente es ver todas las expectativas de las propiedades, de qué puede producir una propiedad. Me han dado propiedades en medio del espacio que no tienen ningún valor, y realmente para ganar el valor tienes que crear una necesidad sobre la propiedad, darle un motivo de valor. La cuestión del valor que le puedes dar a un terreno perdido en el espacio, que he tenido algunos que he logrado vender, es enfocarte a que la propiedad le des un uso útil para que tenga un valor de venta. Porque normalmente si te dan un terreno perdido en un lugar donde no hay nada alrededor, pues no vale nada, o sea, no tiene un valor de rentabilidad. Y para ganar valor tienes que darle un propósito al lugar. Hoy nos llevaron a ver varios inmuebles súper interesantes y nos presentaron con un desarrollo que lo empezaron a hacer en un lugar donde no había nada. ¿Y cómo ganaron valor? Haciendo cosas alrededor, haciendo un centro, un club de golf, haciendo una casa club, haciendo unas construcciones alrededor. La gente va a pensar, pues eso ya agarró de un día para otro. No, tienes que crear la necesidad de que la gente llegue ahí, que la gente conozca el lugar. El hecho de que nos llevaran ahora como ¿cómo se llama?, clientes, es lo que uno tiene que hacer en una propiedad que no tiene ningún valor. Como yo tengo unos terrenos que estoy en exclusiva yo en hacer 16, 17 años. Cuando me los dieron, los terrenos no tenían ningún uso, estaban perdidos en Tamaulipas. La ventaja era que era frontera Estados Unidos, parte del terreno, y tenía 12 kilómetros de playa, pero no tenía licencias, no tenía permisos, no tenía ninguna cosa de ¿cómo se llama? ¿Cómo me puedo regresar para enseñarles una presentación? No tenía licencias, no tenía permisos, no tenía proyecto, no tenía absolutamente nada, y era un terreno que a lo mejor valía $1 el metro o menos de $1 el metro, porque pues, me quiero revisar para ver las presentaciones. Y realmente un terreno perdido en el espacio no tiene ningún valor. ¿Cómo le ganas el valor? Que eso es el tema de esta plática, es dándole un propósito al terreno, haciendo un esquema de inversión en el terreno, un propósito de inversión en el terreno. ¿Para qué puede servir ese terreno? Entonces hay mucha gente que son tierratenientes, como estuve dando unos cursos en Tulum, Quintana Roo, con gente que tenía terrenos y decía, es que yo quiero que valga $100 el metro porque el vecino vendió en $100 el metro. Sí, el vecino de 50 kilómetros de distancia vendió, pero no es lo mismo tener infraestructura, tener calles, tener todo para darle un valor a la propiedad. Ribera del Valle. Y no es lo mismo, o sea, este terreno que van a ver aquí es un terreno que me dieron y se armó en los últimos 20 años, lo tengo desde hace más de 20 años, se armó todo el esquema de qué se puede hacer en el lugar. Se sacaron licencias para hacer club de golf, se sacó licencias para hacer hoteles, se sacó licencias para hacer interés social, se sacó licencias. El dueño invirtió una millonada y hoy día ese terreno vale por lo que puede producir. Aquí, si están viendo, se tomaron fotos de otros de los lugares pegados, vecinos, qué es lo que tiene. Entonces, ¿cómo le das valor? Enseñando lo que está del vecino al lado. Le das valor dándole un uso de suelo viable. Eso no quiere decir que lo podamos vender. Yo tengo 20 años vendiéndolo y a pesar de que ya le dimos un valor impresionante con las gestiones que se hicieron con el terreno, se tiene que crear la necesidad del terreno. Esto es realmente un trabajo titánico, donde no hay nada, hacer algo.
y la cuestión de hacer algo en un lugar donde no hay nada es más trabajo. Lo idóneo es, como dije al inicio de la plática, la ubicación de la propiedad que quieren darle valor. Si ustedes visualizan la ubicación bien y antes de adquirir el terreno ven qué hay el entorno cercano, es el entorno que le van a dar a su propiedad. Y cómo le pueden dar más valor de lo que tiene la propiedad en el lugar, es muy fácil. Si en el lugar hay centros comerciales, vivienda y todo, ese es el, ¿cómo se llama? La necesidad de la zona que deberías de tener. No sabemos si tenemos el uso de suelo. Si ya tenemos el uso de suelo de ese terreno o de esa propiedad, pues se puede dar valor anexo a lo que tienes, subiendo más niveles, a lo mejor consiguiendo que los de los letreros te pongan un espectacular y te den más renta, tratar de visualizar qué productividad le puedes dar a la propiedad para agregarle valor a ello. Los cursos que he dado alrededor de México han sido de comercialización de inmuebles, cómo dar un valor a la propiedad en base a lo que produce en rentas. Entonces, por ejemplo, yo vendo mucho edificios, bodegas, locales en base a rendimientos. Yo vendo números. Realmente la gente ve un inmueble, ve la tierra, ve la ubicación, ve la construcción y piensa que por lo que está puesto debe de costar una fortuna. Y lo que yo vendo no es la fortuna que la gente se imagina, son los números que produce la propiedad. Entonces, los números que produce son muy transparentes. La propiedad costó 100 pesos, la propiedad produce en rentas 10 pesos, la rentabilidad son 10 pesos, entonces el retorno en un año de tu inversión estás hablando que es el 10%. Entonces ese 10% es tu valor de ingresos que tienes. ¿Cómo le puedes dar un valor anexo a una propiedad que produce 10 pesos? Entonces la cuestión en base a rentas, tienes que usar criterio, usar genio, ver perspectivas de qué más puedes hacer en el predio que tienes para darle más valor. Entonces muchas de mis asesorías sobre esos temas han sido, pues hay que ver mucho la ubicación. Ese es número uno. Si tienes una ubicación prime que está muy interesante, tienes la posibilidad de hacer cosas con la propiedad fuera del arrendamiento de la bodega o de los locales o del edificio de oficinas. Tienes la perspectiva de generarle más valor a la propiedad estudiando qué te puede dar en el lugar. En casos que los he vivido con amigos que se dedican a vender oficinas inteligentes con secretaria, con servicios de mensajero y todo, una renta que normalmente en México cuesta $15, con ese funcionamiento, con la misma área, le agregas el valor de darle los servicios. Entonces, una oficina que se rente en $15 el metro, el valor que se le puede dar es dándole todos los servicios como un negocio, y en vez de rentarlo en 15 lo está rentando en 40, y entonces ya le estás dando un valor adicional a la ubicación que tienes. Hay muchas ideas y hay que estudiarlas, porque hay gente que me tocó que están perdidos en la nada con unas oficinas y usan esta estrategia de hacer oficinas inteligentes, pero perdidas en el espacio. Pues una oficina inteligente que puedas cobrar los servicios tiene que estar bien ubicada, tiene que tener buen estacionamiento, tiene que tener buena infraestructura, porque si haces eso es que no sé, no conozco las zonas aquí, pero si te pones a ver en México, en el centro de la Ciudad de México, y te vas a los suburbios aledaños, el centro tiene un valor y los suburbios tienen menos valor. Y si vas a un lugar donde no hay transporte fácil, no hay empleados fácil, no hay infraestructura de estacionamientos o servicios o todo alrededor, una oficina inteligente de esas no la vas a rentar jamás. Como las mini bodegas que ustedes conocen, que
te rentan 20 metros de espacio en diferentes zonas y una mini bodega te la pueden estar rentando a alrededor de 30, 50 dólares el metro, y una bodega normal te la rentan en 3, 4 dólares el metro, son 10 veces más. Pero si la bodega no va a ser accesible, fácil y esto, las van a tener vacías, y hay mucha gente que no hace su estudio y hace el desarrollo para generar más dinero. La cuestión es que hay que estudiar. Lo más importante, lo dije al principio y lo he repetido, es la ubicación de tu predio. Si no tienes una ubicación y no tienes nada, si no tienes el capital para hacer una infraestructura de necesidad de lugar, es mejor buscar otra ubicación, dejar ese terreno a que se madure para que tengas una necesidad de rendimiento mayor a la que puedes tener hoy día. No sé si conocen México, camino México hacia Acapulco, Guerrero, está Chilpancingo, un poco adelante de Chilpancingo, me dieron unos terrenos y la señora pretendía que valía igual que Acapulco. No vale igual que Acapulco. Si Acapulco vale 100, ahí vale 1. Y si uno quiere hacer algo para que valga más de 1, está con la cuestión de seguridad, la ubicación. Está con la cuestión de qué hay en el lugar. Entonces, si no hay, ahí es un lugar de flores precioso, que se puede hacer un negocio de flores. Si tú no vas a hacer el negocio de flores con ese terreno, no vale nada. Entonces, ni $1 es fácil venderlo, a pesar de que $1 es su valor. Entonces, lo que yo le recomendé a la gente como asesoría es: mira, tu terreno está perdido en el espacio. Si no tienes ningún negocio, ningún nada, hasta regalarlo a 10 centavos de dólar va a costar mucho trabajo venderlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere comprar un lugar peligroso, un lugar que no tiene ninguna perspectiva de negocio, ninguna rentabilidad. Le digo, si tú quieres que hagamos algo con tu terreno, haz una necesidad de lugar, haz un negocio de lugar. Como la zona era productora de flores y de cosas, yo le recomendé que hiciera un negocio, y es más fácil vender el negocio de las flores con todo y el terreno que vender el terreno donde no hay nada. O sea, es como le logras dar un valor a tu propiedad, viendo la necesidad, lo que puede producir y la rentabilidad que puede producir, y en base a la rentabilidad es como puedes buscar venderlo más alto. Pero un negocio de flores, desarrollarlo no es de un día para otro, puede llevarse años. Entonces, también a que crezca la ciudad, como lo estaba mencionando, que era agarrar el compás y ver dónde está la ciudad, también lleva años. Llegar hasta el punto donde tiene un valor lleva años. Entonces, si vas a agarrar el compás, lo interesante es tomar el mapa y lo más cerca de la ciudad poder comprar. La cuestión es que si ya compras en el centro, los valores son altísimos, porque ya tiene un uso, ya tiene un valor de rentabilidad, ya tiene una función el terreno, ya tiene una construcción. Entonces, entre más cerca de donde está todo, más caro te va a costar. Y si lo ves como lo hacen los grandes terratenientes, ahorita estuvimos en desarrollos de los Shahami, que están increíbles, ellos sí están desarrollando alrededor de cosas que no hay nada. Y si uno va a sus desarrollos, se ven vacíos, pero tienen la solvencia de aguantar 10, 20 años a que eso se empiece a poblar y empiece a tener algún funcionamiento, y le están dando un valor agregado. Lo mismo pasa en México y en todas partes del mundo. He ido a pláticas a Noruega, y he ido a pláticas a ¿cómo se llama?, Alemania, y a todos los lugares. El valor se lo da el crecimiento de la ciudad. Todo el mundo quiere estar donde hay la infraestructura, donde hay las escuelas, donde hay todas las cosas. Entonces, si ustedes no están en ese punto y tienen una propiedad que le quieren dar valor, yo les recomiendo que se busquen la silla más ancha que puedan encontrar para que se sienten en ella un par de años. Porque mientras no llegue la ciudad ahí y ustedes no tienen el capital de desarrollar algo para generar un valor para que llame la atención, es difícil. Otro de los proyectos que estuve asesorando fue otro terreno perdido en el espacio, pero tenía aguas termales. Entonces, mi recomendación: haz un balneario. Entonces, al hacer el balneario, le estás dando una introducción de gente que va al balneario. Esa gente que va al balneario, si ustedes desarrollan lotes alrededor del balneario, es más fácil venderlos que lotes alrededor de nada.
Entonces, dándole valor al uso de las cosas, es como puedes tú darle más valor a tu propiedad. Ya me fui a varios puntos de referencia, pero la cuestión es muchísimo evaluar la propiedad. Si ya la tienes, ver las perspectivas. Si no la tienes, ver la ubicación indicada al proyecto que quieres hacer de rentabilidad. Los números son muy fríos. Los compradores que están instantáneos son los que les genera dinero su inversión. Hay muchos compradores, bancos, fondos de inversión, inversionistas directos, gente que quiere cosas seguras y que les deje dinero. Por ejemplo, tuve un caso de un edificio que vendí, no sé si conocen la colonia Juárez, en México, que la propiedad era un edificio viejo que pues me lo compraron y pues querían rentarlo en $30 el metro, cuando el edificio se estaba cayendo y a lo mejor valía $8 o $7 el metro. ¿Cómo gestionamos para subir los valores de $7 el metro? Muy fácil, agarrando, limpiando el edificio completo, cambiándoles ventanas, cambiándoles infraestructura, haciendo estacionamiento y haciendo la infraestructura de un edificio inteligente. Se perdieron varios pisos de oficinas por hacer el estacionamiento, pero eso le llegó a dar un valor de $7 a $30 porque lo hicieron inteligente. Y aunado a los $30 que logramos subir, la cuestión del edificio estaba en medio de un circuito de mucho tránsito. Entonces le dije, vamos a vender un espectacular, vamos a vender el techo para antenas, vamos a vender las paredes para espectaculares. Entonces, si el edificio tenía 1,000 metros cuadrados, a $30 son $30,000. El edificio a lo mejor le costó al señor 3 millones, 30 es el 12% de retorno. Si ustedes se fijan, el 12 es bastante bueno, pero si le meten un espectacular que cuesta alrededor de $5,000 más, esos 35,000 ya los crecieron, más las paredes aledañas, ya esos 25,000 se convirtieron en 10,000, esos 30,000 de renta mensuales se convirtieron en 40, esos 40 por los 12 meses se convirtieron en 580. La inversión que tuvo de 3 millones en 580 ya le está dando un rendimiento del 25%, no del 12%. Entonces, la cuestión de lo que hagas con tu predio es lo que te va a generar el rendimiento, y lo que tienes que saber es qué tienes para saber qué haces. En la cuestión de impuestos es lo mismo. Si tú no conoces la fiscalización, los valores de impuestos, las cosas, y te corresponde pagar lo que dice la ley sin ninguna deducción legal, vas a pagar una fortuna. Lo mismo es la cuestión del rendimiento de una propiedad. Hay que buscar los caminos que puedes hacer para darle más valor a tu propiedad. A veces no es tan fácil porque no te dan los permisos, o no te dan, las licencias de construcción, o no te dan la infraestructura de lo que tienes porque no tiene las cosas que necesitas. Por eso es la idea de perder pisos por hacer estacionamientos, o si puedes tener entre los inmuebles, la intención de inmuebles. ¿Podemos salirnos de esta pantalla para ponerles otra? Las propiedades, tienen valores. Un local súper bien ubicada, para mi punto de vista, es la propiedad más fácil de retorno. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo va a querer y te van a pagar un traspaso. Y si tú tienes una necesidad de un traspaso, no sé si conocen el centro comercial Plaza Satélite en México. En Plaza Satélite me tocó traspasar un local de 40 metros en $700,000 hace 15, 20 años. Es impresionante el valor que tiene la propiedad, porque te dan un traspaso, un dinero, un guante. No sé si conocen lo que es un traspaso aquí, todos los que están con la plática. La ubicación es tal que si quieres estar ahí, pagas para que alguien se salga y te lo dé. Esa propiedad es la propiedad de más alto retorno que puedes tener. Una ubicación muy deseada, muy querida,
y ahí puedes generar, ¿cómo se llama? Puedes generar la cuestión de un valor adicional. En México yo estuve, desde que empezaron a hacer Plaza Delta, era un campo de béisbol que lo tiraron en México y lo desarrollaron el campo de béisbol como un centro comercial, y yo estuve trabajando con ellos como vendedor externo, y estos cuates hicieron la propiedad con el valor de la ubicación. Realmente no invirtieron nada, pusieron los locales, lo cual yo estuve tratando de traspasar, que no lo logré, pero los traspasaron antes de que yo concretara la primera operación. Pero lo interesante fue, hicieron varios, no sé, 100 y tantos mil metros de centro comercial, y ellos lo construyeron no con dinero propio, el dinero de los traspasos. Cobraban de traspaso $3,000 el metro. Entonces la construcción la desarrollaron con el mismo valor del traspaso, y le dieron el valor a su propiedad, y además del traspaso les cobran rentas. Entonces la cuestión ahí es cómo evaluar una propiedad antes de adquirirla, o si ya la tienen, para que en base a la evaluación se haga la perspectiva todo de qué puedes tener de rendimiento y cómo le puedes dar valor a tu rendimiento. Entonces, referente ¿cómo se llama?, al valor aumentado de las cosas, es mucho de estudios, mucho de planeación, mucho de asesoría de construcción, de licencias, de permisos. Es increíble, pero cuando vas a una delegación, que yo estuve de consejero de varias, lo que te dicen siempre es: no se puede, no se puede. Y si tú eres insistente y te estudias la ley, puedes encontrar la manera de darle la vuelta al no se puede. ¿Cómo logré sacar locales comerciales en lugares donde no tenían permisos? Una propiedad, por ejemplo, en la Condesa o en un lugar muy céntrico de cualquier país, la cuestión es de que te van a decir: es que esto se puede hacer, el otro no se puede hacer. Entonces hay locales, hay oficinas, hay todo. Nos fuimos a estudiar la ley del lugar. La ley del lugar mencionaba que como la gente de altos recursos que vivía en la zona se hizo de más a menos, permitía utilizar tu predio en un 70 metros de tu frente, hacer un local comercial, y eso estaba en la ley de años atrás. Pues lo que logramos hacer con esa ley es, ¿cómo se llama?, hacer locales en casas que era muy difícil tener una rentabilidad alta. Un local te pagan 3 o 5 veces más. Entonces, ¿cómo ganamos valor con una propiedad? Estudiando la ley, que se puede hacer, además de que ya decían que no, haciendo locales al frente de una propiedad y haciéndole una miscelánea o una tienda de papelería, o tienda de un restaurancito, un café. Y es impresionante, pero estudiando las propiedades puedes hacer magia con ellas, y la magia que se puede lograr es el cómo darle valor a tu propiedad. La cuestión de la rentabilidad, que me voy a regresar a lo que empecé a platicar, es determinar el uso de suelo de lo que tienes. Hay aquí en el centro varias zonas mixtas. Si ustedes se fijan, yo he recorrido algo de Panamá. No sé si hay gente de Panamá aquí. ¿Nada más 2 personas? ¿3? ¿De qué otros países tenemos? México, ¿y qué más? ¿Ustedes son de Panamá también? Ok. Para que los panameños me entiendan un poquito, la zona del centro, que ya van varios tours que me he hecho en el centro, tenían las casas un valor de $300,000 o $400,000, y el generarles un valor adicional de que te dejen hacer 50 pisos. Actualmente los terrenos, como nos lo estuvieron platicando ahorita y lo podemos ver,
De los 300, ahorita una propiedad de $300,000 de hace 10 años, ahorita vale $3 millones porque te dejan hacer 50 niveles. Ese es un procedimiento de ganar valor en una propiedad. A veces no estás en el momento indicado para hacerlo y es muy difícil realizar y pensar si le van a dar un uso, si la zona va a crecer, si esto. Pero tomé un curso en Nashville, Tennessee, de estadísticas inmobiliarias y es increíble, pero las estadísticas mundiales es igual en todos lados, tanto en Panamá, en México, en España, en Estados Unidos. Los bienes raíces son cíclicos. Si ustedes se fijan, son 7, 10 años buenos, 7, 10 años malos, 7, 10 años buenos, 7, 10 años malos. Y las propiedades, cuando están en los puntos bajos, es el momento de comprar, pero es cuando más gente tiene miedo de invertir, pero es cuando más fortunas se han logrado hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esto es parte de darle valor a las cosas. Cuando hay crisis, todos necesitan lana, todo el mundo vende, no hay recursos para comprar. Lo idóneo es tener ese dinero para poder adquirir algo y sentarte, como dije, en tu silla a esperar a que se mejoren las cosas. Lo mismo es la bolsa de valores. Si alguien ha invertido en la bolsa, yo he sido muy desesperado, por eso no juego, perdí todo, y si no hubiera vendido, no hubiera perdido, porque a la larga vale más. Igual son los bienes raíces. La ventaja de un bien raíz a la bolsa es que estás viendo lo que tienes. En la bolsa pues tienes un papel que dice que tienes tantas acciones. En la realidad, un bien raíz, estás viendo lo que tienes. Y lo que me han dicho muchos de mis clientes, les digo, ¿por qué no te vas a Naucalpan, al Estado de México, a comprar una propiedad que te puede dejar el 20-25% de retorno, cuando aquí en Mazarik te va a dejar el 7-8% de retorno? Lo que me dicen mis clientes, me dicen, es que aquí lo estoy viendo, y aquí yo sé lo que tengo, cómo lo muevo. La mayoría de gente le gusta tener el control total, y el estar enfrente de donde tienes es lo que la mayoría de gente quiere. Si quieren ser más agresivos, hay que ver la necesidad del país, la necesidad de la zona, y ver qué es lo que requieren para ver qué es lo que vamos a generar una propiedad de valor. Yo, desde que me dedico a los bienes raíces, llevan a ser 20 y tantos años. En México se acostumbraba mucho a tener industria. Actualmente, con los chinos, la industria de confección en México ha realmente desaparecido gran cosa, porque los chinos son mucho más baratos. Todas las propiedades que se rentaban a las empresas de manufactura de ropa, pues de generar y de ser fáciles de rentar, y las ubicaciones, pues se cayeron porque no había quien hiciera una fabricación, entonces nadie necesitaba esa propiedad. Y otro de los casos que yo le dije a mis representados que me daban sus propiedades para confección, pues cámbialas a oficinas, cámbialas a locales comerciales, cámbialas a algo que sea útil, dale un valor diferente para que se vea rentable. Y eso es lo que hay que generar en una propiedad que está estancada, que no tiene ningún movimiento, porque nos pasa mucho. Cambió toda la tecnología, cambió todas las necesidades, cambió la industria, cambiaron las cosas. Entonces, si ustedes se fijan cómo pueden hacer de esos cambios un provecho, pues van a generar esa propiedad que está muerta, parada, que no está produciendo, que produzca y ganar un valor adicional a la propiedad. En caso de esto, en la colonia Álamos había muchísimas fábricas de ropa, y los fabricantes de ropa estaban sentados en su silla esperando que viniera otra fábrica de ropa a que les rente toda la infraestructura y todos los ductos y todo lo que habían realizado para rentar como una fábrica de ropa. Entonces, la cuestión de esta fábrica de ropa, pues, al querer hacer algo que ya no existe, la gente lo dejó de rentar y estuvo vacío por años, hasta que hicieron caso a ciertas cosas, o gente entró a rentarles muy barato y cambió la infraestructura, o gente invirtió y rehizo la infraestructura.
la mayoría de gente se espera a que alguien venga y se lo rente barato y lo arregle. Pero si estudian ustedes el caso de éxito de esas propiedades, si ustedes se adelantan a arreglarlas a las necesidades actuales, lo que van a ganar es rentarlas antes. O sea, no esperarse a que llegue alguien y te dé nada y te rente por muchos años en un precio de ningún valor. Porque yo me acuerdo que cuando empecé hace 20 años esas propiedades que ya no tenían uso porque ya no había fabricantes de ropa, yo llegué a rentar esas oficinas en 30 pesos, que hoy día 30 pesos son $2. Y los contratos con los incrementos anuales de la inflación, que hubieran años de inflación del 3%, del 5%, esos $2 a lo mejor 20 años después estás hablando de que les están pagando como 4 o 5 dólares ahorita. Y si hubieran remodelado el lugar, lo hubieran hecho, lo hubieran prospectado, en vez de estar recibiendo los 5 ahorita estarían recibiendo 15. ¿Por qué? Porque unas oficinas en una ubicación buena, con cierta infraestructura buena, pagan más. Y eso es darle un valor a tu propiedad, no esperar a que llegue el que te dé lo que tú necesitas. Entonces, hay que estudiar los casos. Realmente hay gente que los puede asesorar, hay constructores, hay ingenieros, hay, gestores de usos de suelo. Y si tienen las ideas, pues adelante. Si no, habemos muchos asesores inmobiliarios que trabajamos en eso, que les podemos dar la instrucción de qué podríamos hacer para generar un mayor valor de tu propiedad. Y si estudias eso, en vez de esperarte 15 años a que llegue a valer $15, cuando los $15 ya van a valer 20, lo concretas, a lo mejor lo arreglas y te esperas 3, 4 años a que te lo renten, pero vas a recibir mucho más en menos tiempo, o a lo mejor antes. O sea, las crisis son cíclicas, no hay mal que dure 100 años. O sea, yo llevo 20 años y los precios de cuando yo empecé a ahorita son impresionantes en México y en el mundo entero. A mí me tocó venir aquí a Panamá hace 30 años, y yo me acuerdo que aquí en Panamá comprabas un departamento en 30, 40 mil dólares de buen nivel, y hoy día esos departamentos de buen nivel cuestan $1 millón, $2 millones de dólares. O sea, es impresionante lo que ha sido tanto Panamá, México, Estados Unidos. Ha crecido mucho. O sea, la inflación que ha habido mundialmente, el valor del dinero cada vez vale menos, y la mejor inversión es tener tierra, es tener una cosa que produzca. ¿Me podrán regalar una botellita de agua? ¿Sí? Algo que produzca dinero. Entonces, cómo ganar valor a veces puede ser instantáneo y a veces puede determinarse en varios años. Pero si ustedes estructuran las cosas, como mencioné del edificio que vendí en la Colonia Juárez, que lo remodelaron, se tardaron 2 años en remodelar. Y todo el mundo dice, es que dejé de tener ingresos esos 2 años. Pero después de esos 2 años, una propiedad que vale $7 el metro, rentarla a 30, en los 3 años ya te dio el rendimiento, y a la larga tienes mucho mayor rendimiento. Es cuestión de estudiar lo de las perspectivas que tiene tu propiedad. Referente a lo de los impuestos, es curioso, pero también un valor agregado para un inversionista es la cuestión de cuidar los impuestos, la gente, y cuidar el mantenimiento de las propiedades. A veces, por ahorrarse y meterle cosas muy económicas a las construcciones, no les metemos cosas de calidad. Y el no meter cosas de calidad, necesitas un mantenimiento mayor y a la larga te cuesta más caro. Entonces, lo idóneo es estudiar los materiales, estudiar el tiempo de rendimiento, porque hay cosas de una propiedad que si las rentas ya no te tocan a ti, pero las fachadas, los vidrios, la infraestructura interna, cuando la tienes es bueno tenerla mantenida, porque cuando se te rompe algo o tienes un problema, el inquilino te deja de pagar o te hace problemas para los pagos. Entonces, una manera de darle valor a tu propiedad es mantenerla, cuidarla. No es lo mismo, ustedes todos me imagino que tienen coches,
Si un coche no lo llevas a servicio, no le cambias los frenos, no lo limpias, no le cambias el aceite, ¿qué pasa con el coche? Se cae, el coche deja de funcionar. La gente piensa que como es una propiedad, son ladrillos, son cemento, está ahí estática, pues ahí está. Y la mayoría de gente que yo trabajo para rentarle sus cosas no les dan mantenimiento a sus propiedades. La cuestión del mantenimiento es súper importante. ¿Ustedes administran o venden propiedades? ¿O nada más es por interés la plata? Interés. ¿Alguien que administre? ¿Alguien administra inmuebles aquí? ¿Allá atrás? Sí. En las administraciones, ¿cómo se ponen tus clientes cuando quieres arreglar algo que está descompuesto? Lo quieren para ayer. El inquilino, pero ¿y el dueño? No quiere invertir. No quieren ver. El dueño, flexible, te dice que si lo va a cumplir, que no hay problema. Pero no te da el dinero y no lo hace. Exacto. Miren, cuando tienen una propiedad y la propiedad, ¿cómo se llama?, está rentada, pueden apoyarse con el inquilino a hacer los arreglos. Pero cuando la propiedad está vacía y si el dueño no pretende arreglarle nada, realmente te la pone más difícil de rentar. Lo que yo les recomendaría es, si son asesores inmobiliarios, decirle: mira, si no lo arreglas, tu propiedad vale 10 pesos, vale $10. Si lo arreglas y haces esto y esto y esto, tu propiedad vale 20 o 25. ¿Qué hacemos? La mayoría de gente que son dueños son herederos de las propiedades. Esa gente normalmente no tiene el dinero para arreglarlas. Y esa gente que no tiene el dinero para arreglarlas, si le dan un peso va a estar feliz. Pero si los quieren ayudar para darle valor a su propiedad, lo idóneo es buscar un inquilino que arregle eso y se medie con ellos en tiempos de gracia para que las modificaciones que son requeridas para la propiedad se hagan y tengan más valor las propiedades en el caso de rentabilidad. Entonces, lo que yo he logrado hacer con gente que no quiere invertir un peso y le quiero dar un valor adicional a su renta, a su propiedad, a su cuestión, lo que hago es que le digo: vamos a darle 6 meses de gracia, vamos a revisar que lo que dice que va a arreglar, lo arregle. Y esos 6 meses de gracia van a servir para que arreglen drenajes, para que arreglen paredes, para que arreglen los pisos, para que arreglen la infraestructura. Y si realmente lo van a arreglar, le están dando un plus que si ese inquilino se sale, aunque se salga antes de tiempo, te dejaron algo útil, algo con valor, algo que puedes rentar más alto. Entonces, hay que hacer estrategias y todo esto se puede medir en base a rentabilidad. Cuando vas a dar una gracia de una propiedad, si determinas cuánto va a ser lo que van a invertir, entonces estás también en corto visualizando tu ingreso posterior, de que hoy día valdría 7, pero mañana vale 20, entonces el valor que va a valer mañana, que a lo mejor empiezas en 10 o 12 por la gracia que le diste, va a tener una facilidad de tener un valor adicional en corto. Y referente a las propiedades, una propiedad vacía va a valer siempre mucho más cuando tiene una buena ubicación, que tiene una perspectiva de valor en base a rentabilidad de locales o esto. Pero si no tiene un valor rentable alto, ¿cómo le puedes dar un valor para venderla más cara? En la actualidad, la gente quiere invertir. Los bancos, las bolsas, te producen muy pocos rendimientos. Y durante la historia que yo llevo y que pueden llevar ustedes, los rendimientos que han tenido de plusvalía las propiedades han sido impresionantes. No sé si alguien de ustedes ha adquirido una propiedad de hace 20 años a la fecha. Yo creo que en la mayoría de países, si no están en conflictos de cuestiones de inseguridad y de problemas, ¿cómo se llama?, de gobierno,
han subido de 20 años a la fecha a lo mejor 10 veces. Y si ustedes visualizan las cosas como yo aprendí tarde, o sea, yo vendía y me gastaba el dinero y no invertía, y si lo hubiera invertido hoy día tendría grandes fortunas por la cuestión de los inmuebles que se valorizaron más que la bolsa, se valorizaron más que las cosas de gusto. Yo leí varios libros que no sé, ¿alguien ha leído El rico y el pobre de Kiyosaki? ¿Alguien más? Son libros demasiado interesantes e instructivos, y si tú ves la perspectiva de la dinámica del padre pobre y el padre rico, y ¿cómo se llama? Es increíble, pero la cuestión de las propiedades son en base a lo que producen. El padre pobre ganaba más dinero que el padre rico, pero el padre pobre, si ustedes se ponen a ver, era profesor de escuela, trabajaba duro y quería tener una casa de todo lujo, y para él su casa era su patrimonio y era, según él, su propiedad productiva, pero realmente es una propiedad, una casa de gusto, no es nada productivo. Y el otro compraba un local y lo rentaba, y pues a lo mejor no vivía tan bien como el otro, pero a la larga el hacerse de propiedades que le dejaban renta sacaba más sueldo que el otro. Empezaron al revés. El padre pobre pues ganaba más dinero, pero no invertía su dinero, y el padre rico ganaba menos dinero, pero invertía su dinero. Entonces, al irlo invirtiendo en cosas productivas de rentabilidad, y al usarlo para invertirlo en nuestros gustos, pues el que ganaba más tenía menos, y el que ganaba menos acabó teniendo más. La misma cuestión es con los inmuebles. Si ustedes van a asesorarse a ustedes mismos, esta plática es muy interesante, porque hay que buscar propiedades no de gusto, no para pasar el fin de semana, no para esto, sino cosas productivas, y a la larga eso te va a dejar tal ingreso que vas a poder tener la casa del fin de semana y las cosas. Pero en lo que te vas formando, vas creciendo, y puedes hacer la balanza. A mí, parte de mi formación, de lo que hago ahorita, esos libros, si no los han leído, que creo que nada más como 3 o 4 los hemos leído aquí, vale la pena leerlos, y les va a dar mucha idea de la cuestión de inversión, la cuestión de cómo valorizar tu inversión, porque no nada más es la propiedad, es cómo enfocarte a que lo que vayas a meter de dinero lo saques con creces, y visualizar todas las posibilidades para que lo mismo que tienes lo puedas tener con más rendimiento, con mucho más rendimiento. No sé cómo andamos de tiempo. Ya me dicen que voy a tener que... ¿Cómo puedo pasarles una presentación que quería antes de terminar? ¿Alguien tiene alguna pregunta en lo que estamos viendo un final de esto? Yo soy de la Ciudad de México, estoy como consejero internacional de AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Estoy en FIAPSI, que es la Federación Internacional de Bienes Raíces, que vamos a tener un congreso aquí en Panamá, en este paraje precioso, próximamente en mayo. Estoy en la Asociación de Administradores, que vamos a dar una plática en mayo de cómo 100 maneras de deshacer tu negocio inmobiliario de administración. Ese es el tema de lo que vamos a hablar en mayo. Y voy a venir con 5 especialistas de administradores que dan clases en el Colegio Anáhuac y en otras escuelas. Y si puedes regresar. Y referente a estas cuestiones de los cursos, que a mí más me gusta es la cuestión de números. Soy muy bueno con los números, y la realidad de esta plática estuvo enfocada para darte ideas de cómo tener más rendimiento de tu propiedad. Pero para vender más fácil una propiedad tienes que armarla numéricamente.
valorizarla numéricamente. Y si me pones anti-mocedad para... Sí, cómo valorizarla, y ese tema me encanta porque es increíble que después de una plática alguien me dice yo tengo algo con este rendimiento y está vendido. O sea, es muy fácil vender algo que tiene un rendimiento y una ubicación buena, es muy fácil vender una propiedad así. ¿Alguien quiere, antes de que pase mi video de fin de plática, alguien quiere preguntarme algo? ¿No les dejé ninguna duda o estuvo muy aburrido? Claro, ¿Mandé? todo estuvo clarísimo. ¿Sí? Muy buena. Sí, no sé, ¿alguien alguna cosa? Traje varios flyers que son de la Asociación Inmobiliaria de México. Vamos a tener varios eventos. Vamos a tener el Summit, que va a ser en Cancún. Vamos a tener en, ¿cómo se llama? San Cristóbal de las Casas. ¿Se está viendo hacia allá? ¿Se puede tener más volumen? Vamos a tener el 60 aniversario de la Asociación del AMPI, de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios en México, en Puebla. Es un lugar precioso. ¿Mandé? Realmente vale la pena México, Puebla, nuestros 60 años de la asociación. Y ¿cómo se llama? Hay varios flyers por si quieren saber un poquito más de México, la inversión. Ya un extranjero puede comprar a título personal las propiedades de México. Por si quieren comprar en las playas de México, hay unos lugares impresionantes, o en los lugares como San Cristóbal de las Casas, los pueblos mágicos. Es impresionante. Mucho gusto. Yo quiero pedir un gran aplauso muchas gracias a ISAC, a todos los mexicanos que nos han venido a apoyar, la delegación de México que están aquí presentes, al presidente de AMPI, con más de 30.000 compañías, el señor Gustavo Solari, que está ahí detrás, al presidente de SILA, el señor Tony Hanna, que está ahí atrás. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, antes que nada, al Hotel Riu, que patrocinó esta charla. Y bueno, seguimos con la próxima charla, que en 2 segunditos empieza en exactamente 2 minutos. Estamos bien tarde. La señora Margarito Azos, manejo de objeciones y cierre. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos acá en los próximos 2 o 3 minutos. De los eventos aquí en la mesa por si quieren participar, y ahí hay postales de mi persona, y si quieren les doy tarjeta con el Ya, platicaste del Congreso. Sí, hay flyers del Congreso de los 60 años de Puebla que ya les había. Y esto es México. Precioso. Bien, ¿me escuchaste?
guapura. ¿Cómo te ha ido, Lindo. belleza? Qué rico verte. Qué gusto. Que soy siempre la gritadera que te metí en la chifladera. ¿No viste cómo te grité? ¿Y yo? ¿Cómo grité? Allá decía Tony. Belleza, belleza. Bello, Muy claro. el público te dice al final de la preparación. Cuando tú tienes que pedir para que la gente se levante. Mira cómo está. Mira. Belleza, gracias por acompañarnos, mi hermano. Belleza, belleza. Belleza. Súper. Súper, hermano. No, queremos de verdad que se sientan en casa, estamos sumamente contentos con la feria, estamos avanzando, fíjate que es el segundo año internacional, estamos con pedacitos Es que este curso era de otra cosa, pero lo enfoquearlo con el público. ¿No? belleza, y mira que dio resultado. Sí, ¿Sí o no? Súper. Qué bueno. Ay.